Hola, mi nombre es Argentino Díaz y en este video vamos a hablar sobre el Purzué. Y todos estamos buscando una opción segura para desinfectar nuestros espacios, nuestros hogares y a la vez cuidar nuestras familias. Y mi recomendación es y será siempre el Purzué, fabricado en los Estados Unidos. El Purzué es un poderoso limpiador y desinfectante de amplio espectro. El Purzué es desodorante, fungicida, antimoho, bactericida y virucida, comprobado contra algunos virus como la influenza A, herpes tipo 1 y tipo A y vaccinia. Y el Purzué es este. ¿Cómo lo debemos usar? La recomendación de la NEA es que debemos usar una tapa de Purzué, que es el equivalente a 20 mililitros. Lo debemos diluir en 1 litro de agua. Con esta preparación podemos limpiar y desinfectar todo tipo de superficies no porosas. ¿Y cómo lo hacemos? Con un dosificador, que es una pistola rociadora. Ponemos el producto en este dosificador y podemos rociar todos nuestros espacios en nuestra casa. Y con un paño limpio pasamos sobre las superficies sin necesidad de enjuague. Además, con este producto podemos rociar el aire para desinfectar el ambiente en el que estamos y ayudar a que el aire esté más limpio del que estaba antes de esta aspersión. El Purzué es el conjunto de 3 productos: limpia, desinfecta y desodoriza. Mata diferentes virus, por ejemplo, NH1N1, influenza tipo A, herpes, pies de atleta y entre otros, porque hay más de 20 virus que el Purzué es efectivo contra esos virus. Es un excelente producto para tenerlo en nuestra casa y tener nuestra casa perfectamente higiénico y saludable. Por eso es un perfecto aliado para nuestro hogar y cualquier lugar donde estemos. Así que es súper importante tener en cuenta eso, no solamente a nosotros los humanos, sino también a los animales. Así que si tenemos animales en nuestra casa, es importante también pensar en la salud de nuestros animales. El Purzué reemplaza el cloro y funciona muchísimo mejor que el cloro tradicional. Y está hecho a base de amonio cuaternario. El cloro es perjudicial para las personas que sufren de asma. El Purzué es fungicida, es decir, que mata los hongos e impide la aparición de los hongos. Si usamos el Purzué sobre el moho, no solamente vamos a terminar sobre el moho, sino que también vamos a acabar con el mal olor del moho. Vamos a hablar de la presentación del Purzué. El Purzué en su presentación es de 1 litro y tiene una tapa a rosca y presión. Presionamos y se abre. Ahora vamos a hablar en más detalle de cómo se usa el Purzué y cómo debemos dosificarlos, según sea para cada caso. Una tapita de esto es el equivalente a 20 mililitros. Media tapa, que es decir, a 10 mililitros, debemos diluirlo en 1 litro de agua. Y se puede usar para desinfectar los baños y evitar de esta manera que aparezcan hongos en los baños. Y evita el pies de atleta que se forman en el piso de las duchas. El Purzué se puede usar en superficies no porosas, por ejemplo, en el lavamanos, en todo tipo de superficies metálicas, para limpiar los pisos, para limpiar paredes, y en los vidrios funciona perfectamente. Y la dosificación es la siguiente: debemos usar 1/4 de tapa, que es el equivalente a 5 mililitros, y debemos usar este 1/4 de tapa por cada medio litro de agua. Este dosificador viene por 500 mililitros, que es decir, medio litro. Lo pones en la pistola rociadora, lo agitas bien y está listo para usarlo. El Purzué es un producto súper concentrado y es importante usarlo con un dosificador para no desperdiciar el producto. El Purzué puedes usarlo para todo aquello que esté en contacto con los alimentos. Por ejemplo, platos, cubiertos, ollas, vasos, etc. Y para eso la preparación es la siguiente. Debes usar 1/4 de tapa, que es decir, 5 mililitros en 1 litro de agua. Primero debes lavar en tu casa, en la cocina, con el dish drop, y después le rocias el Purzué para desinfectarlo. Y recuerda, no es necesario enjuagar. Y dejas que se seque solo. De esta forma, todo queda desinfectado. Y para lavar frutas y verduras, debes poner 1/4 de tapa, que es el equivalente a 5 mililitros,
en 1 litro de agua. El Pursué lo puedes usar en establecimientos públicos y de salud, como por ejemplo consultorios médicos, consultorios odontológicos, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, veterinarias, peluquerías, escuelas, etc. Puedes usarlo en consultorios donde hay residuos de sangre o por cualquier otra cosa que se haya hecho en tratamientos médicos, y lo puedes usar de la siguiente manera. Debemos usarlo una tapa que es el equivalente a 20 mililitros en 1 litro de agua. Y para desinfectar quirófanos debemos usar 25 mililitros, es decir, una tapa y 1/4. Recuerda que cada tapa contiene 20 mililitros y 1/4 de tapa contiene 5 mililitros, es decir, que para usar 25 mililitros debemos usar una tapa y 1/4 en 1 litro de agua. El Pursué puedes usarlo en salas comunes, como cafeterías, salas de esperas, pasillos, etc. Y la dosificación es la siguiente: media tapa, que es el equivalente a 10 mililitros en 1 litro de agua. Y podemos limpiar ventanas, mesas, sillas, los pisos, y para desinfectar los aires por si hay alguna epidemia o pandemia. El Pursué para desinfectar instrumental quirúrgico debemos usar una tapa que es el equivalente a 20 mililitros en 1 litro de agua, y poner todo el instrumental en un recipiente con agua y dejarlo reposando de 1 a 2 horas para que quede totalmente desinfectado. Y si ya tienes alguna experiencia de cómo usarlo y de qué forma te ha ayudado, me gustaría que me lo dejes en comentarios, porque yo también puedo aprender de tus experiencias. Si te gustó este video, le des un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y con todas las personas que conoces para que también puedan conocer este producto. Muchas gracias.